agradeciendo a los organizadores de este culto de confraternidad la invitación que nos hicieron para compartir con ustedes en 15 minutos un brevísimo mensaje de la palabra de Dios. Tomamos como base unos versos del Apocalipsis y el título del mensaje es Jesús, el Cordero Inmolado. Leemos en Apocalipsis 5 los versos del 1 al 10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrirle el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrirle el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrirle el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Poderoso es el Señor. El libro de Apocalipsis, como su nombre lo indica, de su original hebreo, significa, la traducción es apocalipto, y significa descorrer el velo. Entonces, en el libro de Apocalipsis nos descorre las cortinas del mundo invisible y nos muestran los acontecimientos que están por suceder, los que conocemos como los acontecimientos de los últimos tiempos, donde estamos seguros que ahí está nuestra esperanza bienaventurada de vivir eternamente con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, en los cielos nuevos y la tierra nueva. Y este libro de Apocalipsis también nos revela que los juicios de Dios, ni el plan de Dios ha sido abortado, ni por Satanás, ni sus ángeles, ni por el pecado humano. El libro fue escrito por Juan, ahí dice el Apocalipsis 1, el versículo 7, estando él exiliado, desterrado en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. Había un tiempo de mucha persecución y fue desterrado por el emperador de la época, Tito Flavio Domiciano, por causa de la palabra de Dios. En el verso 1 que acabamos de leer, nos dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Anteriormente los libros no eran como los libros comunes, sino como los libros de hoy, sino un rollo donde el autor escribía y luego se envolvía el libro, el pergamino, y tenían en sus manos un anillo con un sello. Cuando terminaban de escribir, le ponían cera al rollo, lo impregnaban con el sello, y eso era el indicativo de que el libro provenía de una autoridad competente de la época. Entonces, ¿qué mayor autoridad el autor de este libro que contenía los juicios futuros de Dios? Dice el verso del 2 al 4: y vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrirle el libro y desatar su sello? Y dice los versos siguientes que no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno de abrirle el libro. Y estas palabras, queridos hermanos y hermanas, digno, oigan bien, no se encontró a nadie en el cielo. Isaac, Jacob no son dignos. En la tierra, ni los querubines ni los serafines que viven las 24 horas
del día, alabando y bendiciendo a Dios, no eran dignos de abrir este libro. Esta es una verdad importantísima y nos demuestra la identidad del Cordero, de que es el único que es capaz de abrir estos sellos. Y de repente nos presenta uno de los ancianos, en estos versos que acabamos de leer, a Cristo como el león de la tribu de Judá. ¿Y de dónde proviene esta mención de Jesucristo como el león de la tribu de Judá? Vamos rápidamente a Génesis 49, los versículos del 8 al 10. Ahí estaba Jacob, ya moribundo, bendiciendo a todos sus hijos, y dice sobre Judá, a partir del versículo 8: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? El 10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silot, y a él se congregarán los pueblos. Aquí en este versículo 10 se traduce la palabra hebrea chevet como cetro o vara de gobernar, y la palabra hebrea chahat como legislador. Y dice, termina diciendo, hasta que venga Silot. ¿Y quién es Silot? En hebreo, Silot es el Mesías. Entonces vemos desde el origen del Génesis una profecía importantísima sobre que Jesucristo era ese león de la tribu de Judá. Judá significa alabanza. Y vemos rápidamente, como el tiempo es corto, la identidad del Cordero en Apocalipsis 5:6. Dice: y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Y esta palabra que se tradujo aquí a paso, que significa inmolado, es la misma palabra que se usaba en el Antiguo Testamento para sacrificar a los corderos, cuando el sacerdote sacrificaba a los corderos, y se tradujo en la versión de la Septuaginta del hebreo al griego como inmolado. En el hebreo, en el griego se utilizan 2 palabras para describir a los corderos. Una es arnión y otra es arnos. La palabra utilizada aquí es arnión y está representando a un corderito chiquito, indefenso, que cuando lo sacrificaran no hacía más que gritar, pero no podía hacer más nada. Entonces esa es la imagen que se nos presenta aquí, la de un corderito chiquito a Jesús como que no se defendió, porque esa es la misma imagen. Nos preguntaríamos por qué esta imagen. Esa es la misma imagen que Isaías utilizó para describir a Jesús en Isaías 53:7, cuando dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ese es el retrato como se pinta a Jesucristo cuando lo agarraron en el huerto de Getsemaní. Y lo que pasó en Getsemaní fue algo grandísimo, algo Jesús tuvo que enfrentarse él solo ahí a las tinieblas, y sabrá Dios todo lo que le estaban diciendo Satanás y sus ángeles, las huestes de las oscuridades, que solamente Jesús pudo vencer en oración ahí en Getsemaní. Y esto nos lo demuestra la desesperación, no la desesperación, sino la presión tan grande que sentía Jesús ahí en Getsemaní. Solo nos lo demuestra lo que narra el evangelista, que sudó gotas de sangre. A la luz de la cardiología moderna, esto se llama hidromatosis o sudor de sangre. Hemos estado investigando sobre esto importantísimo del sufrimiento de Jesús. Y luego de Getsemaní, todos sabemos que lo llevan ante Pilato. Ahí le pasaron uno de los juicios más vergonzosos que la humanidad recuerda, y le infligieron 3 tipos de castigo inmerecido. El primero fue la flagelación o los latigazos. Según la ley hebrea, en Deuteronomio, solamente se podía dar hasta 40 latigazos, pero ellos daban 39, de que uno menos para no pasarse, y le daban 13 en el tórax y 13 a cada uno de los lados de la espalda. Pero recordemos que Jesús estaba siendo latigado bajo las leyes romanas, entonces no hay registro de cuántos latigazos sufrió Jesús. Dicen, estos látigos, para que ustedes tengan una idea, estaban compuestos, era el látigo corto, estaban compuestos por 6 correas, tenían bolas de plomo en la punta
y en todo alrededor huesos de cabra que eran bien filosos. Entonces Jesús lo colocaron y le dieron, dice un historiador, que le dieron 300 latigazos. Y cada vez que latigaban a Jesús, se le enrollaba el látigo en el cuerpo, y cuando alaban para atrás, ahí venía desprendida parte de la carne de Jesús. Y si le dieron 300 latigazos, imaginemos cuando terminó Jesús de ser latigado, flagelado, era todo un manojo de carne. Y no conforme con esto, le imponen una corona de espinas que no son de las espinas comunes que conocemos. Era una espina de aproximadamente 4 o 5 centímetros de largo, y cuando se la incrustan con fuerza en su cabeza, penetra el cuero cabelludo, afecta a los nervios de la cabeza, causándole un dolor intenso. Inclusive dicen que provocaba un dolor de muela intenso y en todos los nervios de Jesús. Recordemos que a Jesús le pusieron una capa, y cuando le quitan la capa, después de todos estos latigazos, la poca carne que le quedaba se fue con ella. Y no conforme con esto, agarran y le ponen la cruz, causándole una llaga terrible a Jesús. Cuando llegan al Calvario, que lo acuestan en la cruz y lo clavan, estos clavos, para que ustedes tengan una idea, tenían 18 centímetros de largo y 1 centímetro de diámetro. Si vamos a una ferretería, esos clavos cuestan chele, pero en las manos y en los pies de Jesús costaron nuestra salvación. Cuando paran a Jesús, los clavos hubieron de clavárselo en la muñeca, porque si lo clavaban en la palma de la mano, por el peso del cuerpo, se desprendía el crucificado, y eso no era lo deseable, sino lo clavaban aquí para que sufriera aún mucho más. Y es interesantísimo ver, todos podíamos preguntarnos luego de todo este sufrimiento, clínicamente, y lo hemos conversado con el doctor Reyes, que me ha estado asesorando en esta parte de los sufrimientos que sufrió Jesús. ¿Cuál fue la causa de la muerte de Jesús? De acuerdo a Flavio Josefo, un historiador del siglo I, los crucificados morían de asfixia, porque le quebraban los pies, entonces el pecho se iba hacia adelante y el tórax se contraía, haciendo muy difícil la respiración. Pues no murió Jesús de asfixia, porque cuando el soldado romano llega, ve que Jesús ya había muerto, porque estaba escrito que a él no le podrían quebrar ninguno de sus huesos. Entonces el soldado romano dice: me aseguro de que este hombre esté muerto, porque los romanos eran muy pero muy exigentes con los crucificados. Si quedaba uno vivo, le costaba la vida a toda la compañía romana, los soldados que tenían a su cargo la crucifixión. Entonces el soldado romano dice: déjame asegurarme de que esté muerto, y viene con una lanza y se la traspasa en esta forma, desde el costado, y le atraviesa hasta el corazón. Y clínicamente hoy sabemos que a Jesús esa lanza le rompió el pericardio, porque algo importantísimo es que dice el apóstol Juan, que vio, estando ahí en la cruz, que vio que al instante, luego de que le entraron la lanza a Jesús, al instante vio salir una mezcla de sangre y agua. Y esto nos indica a nosotros que ya en ese momento Jesús estaba muerto. Nosotros vemos que después de todo este sufrimiento, de todo este dolor, bien clínicamente hay muchas conjeturas de que murió Jesús. Que si de hemorragia interna, que si de un infarto al miocardio. Jesús no murió de nada de eso. Hoy el Salmo 22 nos revela a todos nosotros de qué murió Jesús. Dice el Salmo 22 en su última parte: mi corazón fue como la cera, derritiéndose dentro de mis entrañas. Entonces, queridos hermanos y hermanas, Jesús no murió ni por los latigazos que le dieron, ni por la crucifixión. Jesús murió cuando todos nuestros pecados fueron puestos sobre él. No aguantó, murió de dolor por todos nuestros pecados. No aguantó en su humanidad. Cuando todos nuestros pecados fueron puestos sobre él, no aguantó, se le explotó el corazón. Y dice Isaías en uno de sus versículos que los pensamientos de Dios son muy diferentes a los pensamientos de todos los hombres. Y eso es verdad, porque
mientras los hombres crucificaron a Jesús entre dos bandidos, su padre lo sentó a la derecha en su trono de gloria. Mientras los hombres crucificaron, maltrataron, injuriaron y humillaron a Jesús, dándole la muerte de cruz, que era una de las muertes más humillantes de la época, su Padre Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante Él se doble toda rodilla. Mientras los hombres, no conforme con esto, ya vimos que lo maltrataron, lo humillaron, lo crucificaron, y no conforme con esto lo mataron, su Padre Dios lo subió al cielo y lo sentó en su trono, y de nuevo vendrá en gloria para juzgar a los vivos y muertos. Y no, lo mejor que todos tenemos es que mientras los hombres lo mataron, su Padre lo resucitó al tercer día. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro evangelio. Saber que Jesús murió por todos nosotros para librarnos del pecado y de la muerte eterna, y que Jesús resucitó y que un día vendrá en gloria para juzgar a los vivos y muertos. Y quiero terminar leyendo dos versículos del Apocalipsis. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hermanos y hermanas y amigos que nos visitan, un día todos tendremos que confesarle, sea para vida o para muerte. Y quiero terminar leyendo el versículo 12 del capítulo 20 del Apocalipsis, que dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y quieren saber por qué aquí ya, en el juicio del gran toro blanco, que se conoce como el juicio final, aquí todos están de pie, porque ya ahí nadie se puede arrodillar. Ahí se acabó la gracia. Por eso, si escucha su palabra, esta es la palabra profética más segura que tenemos, la palabra de Dios. Si escucha su palabra, no endurezca tu corazón. Por eso rogamos al Dios Todopoderoso que cuando la persona a cargo de hacer el llamado invite a la conversión, al arrepentimiento y la conversión, rogamos a Dios para que ilumine tu corazón, para que venga a Cristo, que apee a Jesucristo de la cruz, haciendo que su sacrificio por nosotros haya valido la pena. Que Dios lo bendiga, hermanos y hermanas.